Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia y me toca presentar este panel sobre el rol del empresario en el momento actual. Y hoy es un día muy especial realmente porque la Argentina pagó 9.600 millones de dólares y hemos logrado salir de 14 años de default con todas las consecuencias que eso significa. Bueno, nos acompañan en este panel Jaime Campos, prestigioso dirigente empresario, que es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, máster en Economía de la Universidad de Yale, Estados Unidos, consultor en organismos nacionales e internacionales en temas referidos a negociaciones económicas, fue profesor de la UCA, desde el año 2002, director ejecutivo de AEA hasta el 2009, que se desempeña como presidente de la entidad, de la Asociación Empresarial Argentina. Y también nos acompaña Facundo Garretón, actual diputado nacional, fue fundador de Invertir Online, el primero y uno de los mayores brokers bursátiles en Internet de Latinoamérica, creador del primer proveedor de Internet del norte argentino, director también de empresas relacionadas a Internet, y en el Foro Económico de Davos fue seleccionado y distinguido como un joven líder global. Así que los dejo a ustedes en presencia y con la palabra de Jaime Campos. Muchas gracias. Y me pareció que una forma de concretar lo que voy a decir es decir que se va a referir a tres palabras, a tres letras. Una B de bicentenario, una E de empresario y una R de república. Es decir, si quieren sintetizar, mi charla va a ser una BER, una BER con B larga. Primero, me olvidé de decir algo muy importante, agradezco a los organizadores realmente la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Me pareció que era interesante hoy en Tucumán, a tan pocos días, casi diríamos semanas del Bicentenario, decir dos cosas sobre el Bicentenario que me parece que son de total actualidad. Primero es tomarme un minuto para recordar qué surge del hecho histórico del Bicentenario y después decir qué tiene que ver con el Bicentenario el periodo transcurrido, ¿no?, desde 1816 hasta hoy. A mí me parece que cuando se habla de Bicentenario, lo primero que tenemos que recordar es que el hecho histórico de 1816 no fue un hecho, una decisión política como tantas que se tomaron y se toman en la vida nacional, sino que fue una audacia que, vista en términos históricos, es impresionante. En el momento que se decide la independencia en Tucumán, lo que eran en ese momento las provincias del virreinato eran el único lugar de toda América que quedaba fuera del dominio español. Es decir, y esto es muy importante tenerlo claro, cuando se produce acá la independencia, todo lo que es hoy que llamamos Colombia y Venezuela, que se habían independizado, o que se habían levantado en rebeldía contra los españoles, habían sido derrotados. El Perú estaba como nunca bajo el control de los españoles. El Alto Perú, como ustedes saben, estaba también bajo el control de los españoles. Es decir, los realistas habían avanzado casi hasta Tucumán. Es decir, la independencia es un acto de una audacia que me parece que a veces no tenemos clara visión. Y eso hace que los de la época tuvieran un gran orgullo, y por eso que cuando cantamos el himno nacional, a veces uno mismo se sorprende cuando nosotros decimos, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Esos eternos laureles no era tanto por las cosas económicas que se habían logrado, sino por la audacia de ese grupo de gente de rebelarse nada menos que con una monarquía que era una de las más poderosas, después quizás de la del Reino Unido, de Inglaterra, en ese momento. Esto me parece que es algo que rescatar, que en el ADN nuestro tenemos que mantener esa audacia. Pero hay un punto muy importante. Cuando se decide la independencia, hay una gran confusión sobre la forma de gobierno, como todos saben. No había claridad sobre qué forma de gobierno íbamos a tener. De hecho, la monarquía fue la forma en que muchos creyeron que era la mejor,
para no rebelarse contra todas las monarquías del mundo que eran las que imperaban, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el último punto que voy a referir. Justamente la falta de república ya empieza en la Constitución, con la creación de la Constitución. El otro concepto me parece que en estos 200 años lo que hemos aprendido con enorme esfuerzo es a construir una identidad nacional y, bueno, con enorme esfuerzo, ¿no es cierto?, generamos la independencia, después tuvimos, como todos sabemos, años de guerra civil, ¿no? Luego tuvimos la llamada Organización Nacional, pero que costó mucho ir al voto obligatorio en el año 1916 con Irigoyen, que llegó el Irigoyen al poder, con enormes guerras civiles en todo el periodo. Hemos sido un país con muchos conflictos internos. Lo concreto es que nos costó mucho llegar a la democracia de hoy, pero todavía es una democracia que recién, quizás a través de esta nueva etapa, empieza a convertirse en república, que es, yo creo, el gran desafío por delante. Vamos entonces a la E de empresario. Simplemente decir dos cosas que me parece que a veces se olvidan. En la sociedad moderna, la forma de crear riqueza, prácticamente la única forma, es a través de la empresarialidad. ¿Qué quiere decir esto? En la época antigua, la forma de vivir era básicamente con autoconsumo, ¿no es cierto? Es decir, uno producía sus propios alimentos a través de un ganado o a través de la agricultura, con lo cual el nivel de organización que se requería para producir era muy limitado. Prácticamente podía hacerlo a veces un grupo muy pequeño de gente, una familia. La empresa como organización es algo muy moderno, no tiene más de 300 o 400 años y por supuesto ha crecido mucho en los últimos 100 o 200 años. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, decir que la gente quiere empleo, y eso es un derecho absolutamente genuino, ¿no es cierto? Todos queremos trabajo. Ahora, el problema es cómo se genera el trabajo, ¿verdad? Y hay tres formas muy fáciles, digamos, que uno puede pensar cómo trabajar. O uno se pone por las de uno y emprende uno, que es muy válido, y debería haber muchos más emprendedores, ¿no es cierto?, en el país, de los que hay. La otra cosa es empleo en el sector público, en el gobierno, ya sabemos, en el Estado, ya sabemos eso. Digamos, como mínimo tiene que tener límites, obviamente que el Estado es muy importante que existe, que tenga recursos profesionalizados, pero no puede ser la solución para el empleo de cualquier país. Y por último son las empresas existentes, sean pequeñas, medianas o grandes. Entonces la gran pregunta que uno siempre se tiene que hacer cuando habla de empleo, y en estos días está muy de moda el tema del empleo de nuevo, es ¿qué marco hay en el país para estimular la creación de empresas? De nuevas empresas, de que las empresas pymes se vuelvan medianas, que las medianas se vuelvan grandes y que las grandes se expandan internacionalmente. Esa es la gran pregunta, si no el empleo nunca va a aparecer en la forma en que lo queremos. Y por eso que el empresario solamente y la empresarialidad solamente surge en un clima en el cual realmente se favorece la creación de este ambiente favorable para la creación de empresas. Por ejemplo, en el último gobierno, realmente la crítica de fondo que nosotros tenemos al gobierno K es que, en definitiva, el gobierno de los Kirchner tenía una visión según la cual las empresas no eran instituciones que tenían propiedad sobre los bienes, sino que todas las empresas argentinas eran concesionarias del gobierno. Es decir, la visión que tenía el kirchnerismo era que cada empresa no era independiente para tomar sus decisiones, sino que dependía de la voluntad del gobierno. El gobierno era el que decidía los precios, decidía los regímenes de importación en forma discrecional, ¿sí?, si podía invertir o no, si podía exportar o no, ¿sí? Y eso, por supuesto, es terriblemente negativo para la actividad empresaria. Entonces, y vamos entonces al tercer elemento que les decía, dije, como digo, bicentenario, empresariado, república. Sin una verdadera república no hay desarrollo, y por eso estoy muy de acuerdo con los que insistieron en el rol de las instituciones. La institución, cuando uno habla de instituciones, ahí dice muchas cosas al mismo tiempo, pero claramente la institución política de fondo es la república. Y la república es, ¿qué? Es básicamente división de poderes, ¿sí?, es respeto al derecho inalienable de las personas de hacer lo que quieren con su vida, ¿sí?, y es algo que nosotros del empresariado y de nuestra asociación insistimos mucho, sobre todo pensando en los jóvenes, es un concepto
los que tienen formación política lo van a entender con más claridad y si no se explica, pero que es muy importante, que se llama el concepto de autonomía de la sociedad civil. Esto que parece una forma complicada, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la visión que nosotros tenemos, y que creo que es la visión correcta para un desarrollo de la empresarialidad y del crecimiento de una actividad económica, es que antes del Estado, antes de la creación del Estado, existen personas que se organizan en comunidad, ¿sí?, que deciden tener sus negocios, que algunos deciden meterse en política, etcétera, y que entre ellos deciden qué forma tiene algo que se llama Estado. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que una institución llamada Estado, tiene que tener, es necesario tener para hacer qué. Por ejemplo, las rutas, ¿sí?, la seguridad, ¿sí?, la seguridad frente a otros hay que hacerla a través del Estado, ¿verdad?, etcétera, la justicia, ¿sí? Pero lo importante es que la sociedad civil está antes del Estado. Si una de las cosas terribles que ha pasado en muchos, y que ese pensamiento ha irrumpido tanto, es esa idea de que el Estado es previo a la sociedad civil. Si la sociedad civil no la tenemos antes del Estado, no hay posibilidad de crecimiento. Yo en ese sentido quería insistir también en un punto, que cuando uno habla de régimen político, y por eso que digo, en la época de 1816, hubo una gran discusión sobre el régimen de gobierno y con muchos dijeron, no, mira, mejor vamos por el lado de la monarquía porque si no se nos va a venir el mundo en contra, ¿sí? Bueno, finalmente, gracias a Dios, fuimos por la República, a los tropezones, y creo que, como digo, es la gran asignatura todavía pendiente que tenemos, pero había un filósofo, un teólogo francés que se llama Montesquieu, que hizo la famosa diferencia que lo hemos estudiado seguramente en la facultad, ¿no es cierto?, la diferencia entre regímenes políticos, ¿verdad?, que decía que la clave de la república es la virtud. Es decir, si no hay virtud en los ciudadanos, y sobre todo en aquellos que representan a los ciudadanos, es decir, en los políticos, el régimen político que es la república decae. Y ese es el gran problema que tiene el mundo moderno, no solo la Argentina, porque la república hoy casi es un dato en el mundo. Es decir, todos los países van hacia un sistema republicano de división de poderes, ¿sí?, gracias a Dios, pero la virtud es algo que realmente es un problema muy serio. Tenemos países como Italia, por ejemplo, que son ejemplos de república y sin embargo han estado viciados de falta de virtud entre sus gobernantes. Eso cada tanto genera crisis políticas muy profundas, ¿sí? Entonces, para gente joven, como hay tantos en este día acá, me parece tan importante señalar que, en definitiva, sin virtud, sin un respeto a la autonomía de la sociedad civil y por lo tanto a la libertad de los individuos, y sin un desarrollo de la capacidad del empresario, no va a haber realmente crecimiento firme y estable en Argentina. Y termino con dos cosas breves, dada la altura del tiempo. Me parece que, para aterrizar en el momento actual, yo creo que podemos decir dos cosas muy breves. Una, sin duda el cambio de gobierno ha sido muy positivo, pero no solo por el signo del gobierno, sino que el hecho de que un partido en el poder, como el Partido Peronista, o hubiera sido el Partido Radical, cualquiera, haya perdido las elecciones y lo reemplace otro gobierno de otro signo político, es un signo de enorme madurez. Los países que progresan son países en los que un gobierno pierden las elecciones y gana otro partido, y luego si ese partido le va mal, tiene la oportunidad de ser reemplazado por otro y así sucesivamente. Me parece que claramente un régimen político más fuerte y muy importante, con equilibrio en el Congreso. El gobierno, el presidente Macri no tiene mayorías en el Congreso. Eso me parece una extraordinaria oportunidad. Yo no lo veo como una debilidad, lo veo como una necesidad de generar consensos. Veo mucho mejor a un país en el que las leyes cuesta sacarlas y no un país en que el Congreso saca leyes como si fueran, ¿no es cierto?, así, productos que salen cada 15 minutos. No funciona así. Las leyes buenas son las que se discuten, se analizan, ¿no?, y tienen consensos, ¿verdad? Por eso que me parece mucho mejor que haya en este momento en la Argentina un régimen equilibrado de partidos en el Congreso. Veo con enorme confianza el hecho de efectivamente este arreglo que se ha hecho con los holdouts. Yo creo que en Argentina se inicia hoy una nueva etapa. Esta nueva etapa va a permitir un crecimiento, como muy bien se expresó antes, y
por último quería decir, sobre todo teniendo tantos jóvenes hoy acá, que creo que un gran desafío que tenemos por delante es todo este tema que está referido al proyecto de ley del empleo joven. Yo creo que todos tenemos que hacer un lobby muy, muy fuerte para que salga la ley del empleo joven. Porque realmente en estas horas, como ustedes saben, se está discutiendo qué hacer con la ley de despidos, ¿no? Entonces parece muy simpática la idea de decir, no, vamos a prohibir los despidos. Ahora, decir prohibir los despidos significa que cualquier persona que quiere invertir, que quiere iniciar un nuevo proyecto, va a decir, si yo empiezo mi proyecto y tengo que contratar a una persona, y si me va mal el proyecto, ¿qué hago? No tengo que pagar 4, 5, no sé, un costo adicional. Concretamente, esta es una medida que va en contra de los jóvenes, y son los jóvenes la gran parte de la población que está desocupada. Nosotros en Argentina tenemos hoy un 8% de desocupados, más o menos, depende de las estadísticas. Pero ese porcentaje disimula que la gente mayor tiene tasas de ocupación mucho menores. Donde está fuertemente la desocupación es en los jóvenes. Entonces es fundamental cambiar la legislación que tiene que ver con el empleo joven, y por eso que, entre otras cosas, también nosotros en lo personal nos oponemos a este proyecto reciente. Bueno, no quiero robarle más tiempo al próximo expositor, así que muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es Facundo Garretón, la idea de la charla de hoy, no sabía qué sombrero ponerme, si el de empresario, el de emprendedor o político. Y con Jaime estuvimos hace un par de semanas, nos tocó estar en la misma mesa, aprovecho para contar una anécdota, en la cena con Obama, estábamos al lado en la misma mesa, también con Rollo, y en la mesa al lado estaban un grupo de ministros y en la otra estaba Obama, Macri, todos sentados ahí. Y yo soy emprendedor, el emprendedor todo el tiempo busca oportunidades. Y estamos terminando de comer, empieza el postre, veo la mesa de Obama, hay una oportunidad para saludar a Obama, digo. Es el momento para saludar a Obama. Un tucumano saludando a Obama, no. Digo, bueno, voy a esperar. Obviamente nadie se paraba a hacer eso. Y digo, bueno, veo que en la mesa estaba al lado de la mujer de Obama, estaba Marcos Peña, y digo, voy a preguntarle a Marcos Peña si puedo saludarlo a Obama. Me levanto, me acerco a Marcos Peña para preguntarle, y en ese momento Obama empieza a hablar con Marcos Peña. Y veo que Macri al otro costado me hace, oye, no hagas cagada acá. Y me voy atrás de Macri, y en ese momento se ponen a hablar Obama con Peña, y le digo a Mauricio, déjame que lo salude Obama, es mi sueño saludar al presidente de Estados Unidos. Y me dice, en 5 minutos nos vamos. No se puede saludar, está rompiendo un protocolo. Mientras tanto tenía 2 guardias de seguridad que me venían siguiendo. Y en ese momento que estaba con Macri hablando así, lo tenía Macri acá, Obama se da vuelta, me mira, y digo, es mi oportunidad. Mr. President, le digo, le doy la mano. Mauricio le dice, es un miembro del Congreso, es de Tucumán, es un emprendedor que se involucra en política. Y mientras tanto siento que Mauricio me apretaba la mano y me dice, volá de acá. Así que me di el gusto de saludarlo a Obama. Vamos a lo nuestro. Primero, tratemos de definir qué visión queremos de país. Se hablaron de muchos temas relacionados a reforma política, reforma del Estado, hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que lo más importante que tenemos como sociedad en general es desarrollar una visión común. ¿Qué país queremos ser en el futuro? Claramente tenemos que ir a una sociedad basada en el conocimiento. Cuando decimos una sociedad basada en el conocimiento, veamos los modelos de países que funcionan y que están siendo potencia. Corea del Sur claramente es un modelo. Israel es un modelo, Singapur es un modelo, Hong Kong es un modelo. ¿Qué tienen en común esos países? Son sociedades basadas en el conocimiento. ¿Cómo desarrollar eso? Educación. Claramente la educación es clave y es crítica. ¿Es solamente educación? Hay toda una teoría de un profesor, un colega, Hausmann, ¿te acuerdas que estuvimos en México juntos con Hausmann? Que dice, no solamente es educación, claramente. Hay un tema que es clave y crítico que se llama la complejidad de la matriz productiva. ¿Cómo hacemos una matriz productiva mucho más diversificada, mucho más compleja, y que no dependamos solamente de una serie de cosas? Entonces, hacia eso vamos con el gobierno y hacia eso estamos trabajando. Desde mi posición en el Congreso, tengo como distintas líneas, y como soy emprendedor me involucro en distintas partes también. Por más que no me corresponda, yo soy emprendedor, veo oportunidades de mejora y me involucro ahí. Entonces, desde ese punto de vista, y basado en la educación, estamos avanzando en un programa que es bastante amplio, que involucra varias cosas,
pero básicamente se trata de desarrollar innovación, emprendedurismo, codificación, y para eso desarrollamos un plan que está buenísimo, se llama Infinito por Descubrir. Vamos a hacer unos centros digitales, va a haber más de 80, en toda la ciudad de más de 100.000 habitantes, vamos a formar estos centros basados en un nuevo mecanismo de educación. El sistema educativo que tenemos es obsoleto, no sirve para nada. Un sistema de siglos pasados donde los chicos están agrupados por edades y no por intereses y les enseñan todos los mismos, que son cosas que no nos sirven ya. Los nuevos modelos van hacia otro lado, van hacia donde los chicos tienen que aprender por su cuenta con algo que les interesa a ellos. Para esto vimos algunos modelos. En Alemania hay un modelo muy bueno basado en la innovación. En América Latina, Medellín tiene algo que se llama Medellín Digital. En México hay algo que se llama México Conectado, que están haciendo cosas muy buenas. Yo me fui a conocer estos centros hace un tiempo y no podés creer lo que están haciendo. Y es otra forma. En vez de tener un profesor, tienen un facilitador. Y los chicos aprenden solos. Y están metidos con algo específico que a ellos les interesa. Y el rol del maestro es facilitar su aprendizaje. Tenemos que ir hacia esos modelos basados en el conocimiento. Y creo que vamos dando los primeros pasos. Ayer hicimos un evento acá en Tucumán de la Fundación Endeavor. No sé si alguno fue al evento pero vos fuiste. Bueno, fue impresionante lo que pasó ayer. El primer evento yo traje Endeavor hace más o menos 10 años a Tucumán, al norte. Armamos Endeavor no, hace 4, 5, 6, no me acuerdo, pero hace 10 años fue el primer evento que lo hicimos acá en el Catalina. Y hablamos de emprendedor y emprendedurismo y crear tu propia empresa. Hicimos bastante promoción y fueron 120 personas. Ayer hubo más de 2.000 personas en la estación de tren. Explotaba de emprendedores. Vinieron a exponer los mejores emprendedores de Argentina. Vino Marcos Galperín de Mercado Libre, vino Martín Migoya de Globant, y así varios emprendedores que contaban sus historias inspirando a nuevos emprendedores. Lo que más me sorprendió y lo que más me gustó de esto, cuando terminó Marcos Galperín de hablar, bajó y eran miles de chicos que querían sacarse foto con Marcos Galperín. Hacia eso tenemos que tender. A generar estos nuevos modelos de líderes empresariales. Cuando yo era chico, ningún empresario era bueno. Digo, que vos te identificabas con alguien, ¿con quién? ¿Jugador de fútbol? ¿Alguien? Nadie más. Estamos generando eso. Y hacia eso tenemos que trabajar, digamos. A fomentar todo este tipo de cosas. Hablaba recién de cómo, de alguna forma, diversificar la matriz productiva. El 85% de las exportaciones de Tucumán es limón, casi 50 y pico por ciento, después caña de azúcar y derivados, después frutillas y arándanos, una cosa, 85% basado en eso. No es lógico que hagamos solamente eso. Los ingenios azucareros, las primeras industrias pesadas que llegaron a Argentina, que se establecieron acá en el norte, hace 200 años que vienen haciendo lo mismo. Ese modelo no es sustentable en el tiempo. Para eso hay que generar justamente esta complejidad de la matriz productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingenios azucareros no tienen que hacer solamente azúcar. Utilizar la caña de azúcar para hacer azúcar no es viable, ¿no? En el tiempo vos ves para qué se utiliza la caña de azúcar y los ingenios cada vez está en tercer o cuarto lugar es el azúcar. Se utiliza para otra cosa. Y eso es lo que tenemos que empezar a fomentar en Tucumán. ¿Cómo generar esto? Bueno, que el ingenio azucarero no haga solamente caña de azúcar, sino que también haga bioetanol, que también utilice la parte de la caña de arriba que no se utiliza para generar bioenergía, que se utilice la cachaza para hacer papel, polímeros. Hay un ingenio que está invirtiendo para hacer una fábrica de polímeros, es decir, plásticos, a través de eso. Eso es hacer una matriz productiva mucho más compleja, donde un ingenio empieza a generar otras industrias alrededor que no dependen del ingenio. Para eso hay que fomentar el emprendedurismo y personas que vean las oportunidades para desarrollar la fábrica de plástico, la fábrica de bioenergía, la fábrica... Porque eso es lo que necesitamos, esa diversificación de nuestra matriz productiva. Y eso hay que replicarlo a nivel claramente nacional y de América Latina. No podemos seguir exportando materias primas básicas. Entonces tenemos un gran desafío y para eso, me pongo el rol de gobierno, debemos facilitar todo eso. Una de las iniciativas que estamos trabajando hace tiempo, una ley que vamos a presentar ahora en el Congreso, creo que estuvo Mariano Mayer también, no sé si comentó al respecto, pero con Mariano nos conocemos hace muchos años y estamos trabajando hace más de 2 años en esta ley, antes que yo me imagine que iba a estar en el Congreso, así que ahora puedo facilitar las cosas. Y
es una ley básicamente que arma un nuevo tipo de empresas. Hoy tenés sociedad SRL, después tenés sociedad anónima, ahora estamos generando este tipo de empresas que se llaman sociedades anónimas simplificadas. Porque si no, el gobierno lo único que hace es poner palos en la rueda. Yo me acuerdo cuando empecé mi primer emprendimiento, todo un lío. Un año hasta que salió la sociedad anónima, contratar gente, tenía que tener en negro porque no podías pagar las cargas sociales y pagar una serie de cosas. Ingreso bruto, no hay impuesto más distorsivo que esto, no facilitan nada. Entonces estamos armando este tipo de cosas para facilitar que los emprendedores puedan justamente hacer eso. Tengan facilidad y que dejen que los emprendedores crezcan sin trabas. Estas sociedades anónimas simplificadas se van a poder abrir en 24 horas. En 24 horas vas a tener tu sociedad anónima con tu número de quit, con una cuenta bancaria, y el gobierno también va a facilitar una serie de temas impositivos. No vas a tener que pagar una serie de cargas sociales, hay un esquema de reducción de IVA también. Hacia eso tenemos que ir. El gobierno tiene que facilitar para que existan cada vez más emprendedores, para que esos emprendedores detecten esas oportunidades y generemos empleo genuino. Nosotros como gobierno estamos trabajando para generar igualdad de oportunidades y generar empleo genuino que impacte en la gente. El sistema que venimos viviendo en los últimos años es insostenible y cambiar eso es muy complejo. Sin embargo, en estos 120 días o 100 no sé cuánto pico de días que estamos en el gobierno hemos hecho cambios sustanciales y estoy convencido que vamos a tener resultados. Para fin de año vamos a empezar a ver cosas realmente importantes. Tuve la suerte de estar en Davos con Macri. Lo que se está viviendo a nivel internacional es una cosa increíble. Lo que están viendo de Argentina, la potencialidad, es oportunidad pura la que tenemos. Y Argentina se cambió, al cambiar toda esta situación, todo el populismo que venía en América Latina y la complicación de Brasil, la situación de Venezuela, hace que Argentina sea un faro, una luz de esperanza para el mundo en América Latina. Y por eso hay tantos inversores que están dispuestos a venir ahora. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno, por un lado, es facilitar que lleguen esas inversiones. Me saco ese sombrero y me pongo el del emprendedor o el empresario. Tenemos que empezar a detectar las oportunidades que tenemos acá en Tucumán justamente para eso. Para que los inversores que quieren poner plata, en Davos me decían, ¿en dónde puedo invertir? ¿Qué hay en Tucumán? Me enteré que hay minería, energías sustentables o renovables. Queremos invertir y Tucumán está lleno de potencialidades. Por un lado tenés conocimiento, tenés 4 universidades, más de 120.000 estudiantes, potencialidad pura eso. De hecho, les cuento 2 cosas que me llamaron la atención de la potencialidad y el conocimiento que hay en Tucumán sin recursos. Una, yo estoy involucrado con una organización que se llama Social Lab, que invierte en proyectos sociales. Con Social Lab empezamos a ver proyectos en Tucumán porque sabía que había proyectos de doble impacto, que utilicen la innovación y la tecnología para impactar positivamente en población vulnerable o base de la pirámide. Empezamos a averiguar y encontramos varias cosas interesantes. Uno de los proyectos, unos científicos que están en la UNT, becados del CONICET, estaban desarrollando un gel que acelera el proceso de cicatrización. A estos chicos los vi hace un año y poco, oro en polvo para cualquier emprendedor, para cualquier inversor. Me puse a hablar, tenemos que hacer algo, obviamente la universidad se opuso porque los privados tratan de explotarlos, el CONICET puso peros por todos lados, y yo les decía, yo quiero ayudarlos a que esto llegue a la gente. Lo mejor que le puede pasar a un científico es eso, que su invento, su innovación impacte directamente en la gente y si puede ser negocio mucho mejor. Entonces lo que hice es buscar emprendedores, porque ellos son científicos, buscar emprendedores, los puse en contacto. Les dije qué deberían hacer, cómo armar un plan de negocio, cómo presentar acá. Les conseguí una beca para que se vayan a Buenos Aires, la competencia más grande de planes de negocio en el IAE, la competencia NAVE, y los tipos ganaron. Potencialidad pura hay en Tucumán. El lunes estoy recorriendo el interior. Todos los lunes me voy al interior, a distintos lugares, a charlar con la gente. Hago al revés que el polígono tradicional. Una vez que gané, dije, bueno, ahora vamos a ir a charlar con la gente, a generar ese vínculo y ese contacto. Me fui a una escuela en Río Seco. Creo que estaba acá, no sé si está la persona de... No, ayer tengo un quilombo en la cabeza con el evento de Endeavor, ayer estaba. Me invita una persona a una escuela técnica en Río Seco, porque me han ganado un premio. Me voy a conocer a estos chicos y tienen un laboratorio de robótica donde habían desarrollado una mano artificial
que había ganado el premio a nivel nacional. Primero ganaron en la provincia, después en la región, fueron a Buenos Aires y a nivel nacional ganaron el premio a la mayor innovación. Una mano mecánica. Cuando empezás a indagar cómo la hicieron, la mano mecánica esta estaba hecho con latitas de Coca-Cola reciclada. Sin recursos ganaron el premio a nivel nacional. Oro en polvo. Gente calificada con el conocimiento. Chicos, si van a esa escuela no pueden creer, se cae a pedazos. Pero literalmente, ¿no? En el techo tenían un hueco, se caía a pedazos. Sin embargo, el conocimiento está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer del rol del Estado es facilitar, darles oportunidades para que esos chicos empiecen a generar otro tipo de cosas. Porque si esos chicos ven la oportunidad, generan un negocio, generan empleo, hacia eso vamos. Bueno, no les quito más tiempo, simplemente muchas gracias, estoy para lo que necesiten. Gracias. Bueno, para terminar, a ver, una muy buena pregunta y damos por terminado el foro. Facundo, las economías regionales en este momento están pasando por un momento muy crítico y debido a eso, especialmente las pymes industriales y de servicios, también están pasando por un momento realmente crítico. Yo lo que te quería preguntar es cómo podemos hacer desde las cámaras para contactarnos con ustedes. Ya a nivel de ministerio y de secretarías estamos sabiendo cómo hacer para poder llegar a los funcionarios nacionales. Pero ¿cómo hacemos para llegar a nuestros representantes, que son ustedes? Dígase legisladores, etcétera. Haceme el favor. Es bastante simple, me contactan por email, facundogarreton@gmail.com. Pueden llamar a mi oficina, pueden contactarme por Facebook directamente, por las redes sociales soy bastante activo al respecto, así que cuando quieras, disponible. Ahora cuando terminemos te doy mi teléfono si querés. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes y a todos ustedes por su presencia. Gracias.